Hola, buenas tardes, mis queridos estudiantes. Vamos a desarrollar en esta ocasión prácticamente el último capítulo de la materia referente a la instalación de aserradero o el diseño de aserradero, por decirlo más exactamente. Y vamos a ver los conceptos generales en cuanto a lo que normalmente uno tiene que tener en cuenta o el conjunto de operaciones que generalmente uno debe tener muy en cuenta a la hora de decidir la instalación de un aserradero nuevo, como eh, algunos casos que ya, además de aserrado de madera, también incluye la de preservación. Y también tener en cuenta todos los otros servicios y dependencias. Eh, para ello normalmente se debe tener en cuenta varios factores. En el caso de las actividades respecto al aserrado, que por un lado se va a realizar ese tipo de actividad, y la de preservación por el otro, o sea, la preservación de la madera, tanto la madera en rollo en algunos casos y la de aserrada con mayor razón. Eh, Generalmente se debe tener en cuenta o considerar la continuidad direccional desde el ingreso de los rollos hasta el despacho final de la madera elaborada. Eso es una condición muy importante y básica, por decirlo así. Eh, Lógicamente, para que se pueda trabajar de esa forma, que se pueda hacer ese flujo de producción, se debe asignar realmente, como dice acá, los espacios imprescindibles para cada uno de esos procesos o esos trabajos que a cada que medida que va avanzando se vaya realizando. Obviamente se tiene que tener los espacios adecuados para que esos trabajos realmente sean eh, como corresponde. Eh, Hay varias formas o fórmulas, por decirlo así, para adoptar, para lograr ese tipo de flujo continuo de operaciones, dependiendo muchas veces del volumen de la empresa, especialmente el volumen de la empresa, ya sea si va a ser un cerradero grande, que incluye preservación y todo, bien mediano o chico, era de las tres tipos de aserraderos, ya por eso va a depender muchas veces del volumen de la empresa. Y lógicamente también del equipo y de las operaciones que se piensa incluir en el proceso de elaboración de la madera en rollo. El espacio disponible lógicamente le va a condicionar en gran medida todas esas disposiciones que finalmente uno tiene que decidir para instalar el aserradero. También por otro lado hay que tener muy en cuenta la existencia previa o no de construcciones, ¿verdad? Muchas veces ya está una construcción en el sitio, lo que corresponde seguramente es una ampliación, modificación, y lógicamente también tener muy en cuenta los caminos existentes, ya sea camionable, por vía férrea o bien por cursos de agua. Eh, Lógicamente esto siempre en primer lugar siempre va a estar el estudio previo de la distribución del espacio en base a todos los antecitados. Y en primer lugar siempre se recomienda pensar el espacio suficiente para el almacenamiento de rollo, el patio de rollo, en primer lugar. Decidir la superficie adecuada de acuerdo a todo lo que se piensa instalar dentro de la factoría o del aserradero en sí, del volumen de producción, en fin, todo eso. Entonces, acorde a todo aquello, tiene que tener un patio de almacenamiento de rollo adecuado. Por otro lado, también los espacios destinados para el encastillado de la madera cerrada para lograr el secado, ya sea bajo techo o a la intemperie. Y por otro lado también la elección y la zonificación
para la preparación de carga, para el horno de secado, por ejemplo. Entonces, generalmente cuando sale del aserrado se tiene que tener un lugar o una zona, un espacio donde se tienen que preparar las cargas de la madera serrada para el secado artificial. No es que así como va saliendo del aserrado se lo va introduciendo en los hornos, sino que se tiene que hacer la preparación adecuada para ser introducida en los secaderos. Los espacios para maniobra de camiones, en fin, o bien inclusive de última también se puede hacer, se tiene que tener en cuenta los futuros ensanches de la instalación. Bueno, eso serían a priori lo que se tiene que considerar en forma general para luego entrar directamente a la disposición de las máquinas en el aserradero, que también tiene una acepción en inglés en la literatura, donde se puede encontrar también como line-up o diseño de aserradero, que sería lo que es el diseño de aserradero. Son estos los términos con que se puede presentar las diferentes formas de pensar para hacer la distribución racional de los elementos de un aserradero, de la maquinaria que se piensa tener dentro de un aserradero. Y lógicamente esto proviene de las diferentes formas de solucionar de acuerdo a cada uno de los detalles antes vistos del volumen de la empresa, en fin, todos otros factores que por eso se puede decir que hay una gran variabilidad en cuanto a, a estudiar para plantearse la instalación más adecuada. En primer lugar, es importante tener a consideración los siguientes factores, como ser las cuestiones técnicas de la cuestiones técnicas propiamente dichas, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, el volumen de la producción, los tipos de piezas a obtener, tipos de maderas a elaborar, dimensiones máximas de los rollos. Esto lógicamente es lo que, como se dice, son los factores intrínsecos de la planta en sí. El volumen de la producción lógicamente ya nos da la pauta de qué tipo de aserradero estamos queriendo diseñar, ¿verdad? O sea, sería pequeño, mediano, grande. Los tipos de piezas a obtener también, si van a ser piezas para la construcción, o bien para piso, o bien para mueblería. El tipo de madera, las especies de madera dura, blanda, en fin, ahí son temas o factores que siempre hay que tener en cuenta para que después de última se pueda elegir la máquina más adecuada para la producción de determinado tipo de maderas. También lógicamente tienen mucho que ver las dimensiones máximas de los rollos, eso ya entran a considerarse, por ejemplo, el tamaño o la potencia de las máquinas a instalar. Las primeras máquinas especialmente las que van a hacer el primer aserrado de los rollos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las cuestiones de operatividad, esto se refiere a tener en cuenta la energía a utilizar, el tipo de energía que se va a utilizar, la relación local entre el costo de mano de obra y el costo de máquinas, y la capacidad económica del empresario. Eso sería entonces en cuanto a las cuestiones de operatividad del aserradero que se quiera instalar. Y hay otras cuestiones que también que no se debería de soslayar, es como el nivel de industrialización de un país o región, las características del lugar de emplazamiento, referente a los caminos, en fin, la infraestructura que se tenga en el lugar de emplazamiento, en fin, hay unas cuantas cuestiones que también es importante considerar, ¿verdad? Y por otro lado también, bueno, muchas veces va a condicionar muchísimo el tipo de instalación cuando se piensa en cuanto a la permanencia o transitoriedad de la empresa en el sitio. Y desde el grado de elaboración a alcanzar, en fin, son todas esas cuestiones también no muy importantes, pero siempre es bueno que se tenga en consideración. Las soluciones para definir de última el tipo de maquinaria a utilizar siempre va en ese sentido
Ah, van a ir lógicamente desde una muy sencilla hasta, como dice acá, hasta una solución altamente automatizada. O sea, dice, puede ser algunos cerraderos bastante sencillos con máquinas no muy complicadas, fáciles de operar, hasta una solución altamente automatizada o cerradero altamente automatizado, y donde ya se van a tener intervención de registros, en fin, y programaciones electrónicas. A la hora de decidir, una vez que ya se tiene las máquinas más o menos tenidas en cuenta a instalar, es siempre hay que tener una fundamental importancia a la hora de combinar equipos y dispositivos para que se pueda conseguir que la madera siga una movilidad adecuada sin que sufra ningunos vacíos de material o baches, como generalmente le dice, o bien los famosos embotellamientos y atoramientos, cuando la madera, a medida que va siendo procesada, llega a un sitio y no tenga la continuidad o el flujo esperado, y entonces se producen ese tipo de embotellamientos dentro del aserradero. Eso es un tema muy importante a considerar a la hora de decidir la instalación de las máquinas dentro del aserradero, y lógicamente es una clave bastante importante en cuanto a lograr un flujograma de producción adecuado. Lógicamente esto hay que considerar no solo dentro del acelerador en sí, sino desde a partir del patio del almacenamiento de rollo, y lógicamente después hacer una coordinación de las tareas subsiguientes de las diferentes máquinas que van a ir siendo utilizadas para el procesamiento. Se debe de tener muy en cuenta también la velocidad del avance que requiere este tipo de flujograma que se está eligiendo en el caso de la diferente máquina que se tenga instalada. Los sectores donde generalmente se puede producir esos atoramientos o embotellamientos es en las sierras reaserradoras o canteadoras, inclusive en las despuntadoras, pues generalmente son las que reciben la madera ya cerrada en las máquinas principales, y como muchas veces son máquinas muy rápidas, hacen que vayan arrojando un volumen bastante grande a las siguientes máquinas, que son las reaserradoras o la canteadora, y produce ese embotellamiento. Y otro sitio también es donde se hace la clasificación de la madera aserrada. Una forma de, como dice acá, una forma de prever o de tratar de evitar ese embotellamiento es la de colocar unas mesas de almacenamiento provisorio al costado de alguna de las máquinas más grandes, son los que muchas veces arrojan un volumen muy grande de madera cerrada, de tal forma que no vayan haciendo atoramiento en las siguientes máquinas. Entonces, con mesas provisorias se puede ir paliando ese problema. En cuanto a ejemplos a dar en cuanto a los proyectos de instalación, el primer corte o aserrado primario, y lógicamente la subdivisión inmediata o el reaserrado generalmente se logra con sierras sin fines dobles, o bien inclusive hasta cuádruples, si es necesario, la producción va a ser muy alta. En este caso todos los lodos pasan por los dos sin fines dobles, y el siguiente paso sería en las segundas máquinas sería recomendable la utilización de circulares dobles o bien múltiples para hacer canteados y aserrados si es necesario. Ese es el trabajo de canteado o reaserrado. Sería prácticamente el trabajo que le hace seguidamente para dejar en el ancho a la madera aserrada y eliminar la albura.